La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la edición 33 de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ya estamos en medio en un tono ubicuo de las posibilidades de estar con ustedes y bueno, lo que otrora hubiera sido un ciclo de cine en donde apareceríamos nosotros y algunos amigos más, críticos de cine, estudiosos, se convirtió en una mesa chiquita en la que vamos a tratar de vislumbrar cómo la ciencia ficción ha sido una constante muy peculiar, muy singular en una tradición cinematográfica tremenda, como es la rusa, soviética y de nuevo rusa. Entonces estamos aquí juntos, Adriana Bellamy, una doctora en letras que ha hecho del cine una especialidad, una manía, una obsesión, un gusto a lo largo de toda su carrera. Y Luis Vaca, que además también de ser cinéfilo, de andar buscando las razones del ser, le gusta hacerlo en las películas, ¿no? Cinéfilo, filósofo, filósofo cinéfilo y nuestra gran hacedora del pensamiento letrista, Adriana Bellamy. Ambos profesores, ambos amigos antiquísimos, pues estaremos hablando un poco de esta beta del cine ruso tan importante que de inmediato, muy tempranamente, se dejó ver, surgió en esa tradición del cine soviético. En 1924 ya hay una primera intención de Protasanov de ver más allá del planeta Tierra, se va hasta Marte con una bonita y terrible historia de amor, y llega hasta nuestros días, en donde el heredero del Bondarchuk, del viejo Bondarchuk, sigue picando la piedra de la ciencia ficción con una super mega producción tipo Avengers en el Moscú actual, que se llama Attraction, la guerra ha comenzado. Y eso, el cine ruso siempre ha tratado, siempre se ha abrazado de las posibilidades que le da la ciencia ficción para, pues para continuar expresando ideas, continuar expresando carencias también en muchos sentidos. Y pues para eso estamos reunidos, tratando de ver por qué, saber cómo, destacando algunas de las obras. Es el caso de lo que tiene en su cancha Adriana Bellamy con uno de los cineastas pues más raros de los años 80 en todo el mundo. Adriana, ¿qué nos traes? Hola, ay, déjame activar mi cámara. ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos? Buenos días. Pues sí, creo que el panorama de la ciencia ficción rusa es bastante peculiar. Ya lo mencionabas tú, Praxedis, con una de las películas que de alguna manera marca este inicio en este campo bueno, que ya es no solamente un género fílmico ya bastante delimitado, estudiado, etcétera, sino que en el caso de Rusia va a tener diferentes momentos, ¿no? Protasanov pertenece también a este momento pre-revolución de un cine que prácticamente se va a desmantelar a sí mismo y va a renacer, ¿no?
Y Lopushansky es un poquito el autor que vamos a platicar hoy, entre otros. Es una figura peculiar hasta el día de hoy, porque además es un director que se ha dedicado casi toda su filmografía, si no diría yo toda, a la ciencia ficción. Es decir, estas dos películas de las que les voy a platicar un poquito ahorita, Cartas de un hombre muerto y El visitante del museo, que son más o menos sus primeros trabajos, hasta la última, me parece que su última película es del año 2013, que se llama El Rol, que es una cosa también un poco entre ciencia ficcional y dostoyevskiana, una cuestión así como que juega con el doble y este tipo de elementos que siempre han marcado al cine ruso. Van a estar ahí como un tipo de obsesión en la filmografía de Lopushansky. Bueno, Lopushansky es el gran protegido de Tarkovsky, ¿sí? Uno de sus herederos. Yo creo que la sombra de Tarkovsky va a marcar el cine soviético, luego el cine ruso en distintos momentos. Yo creo que podemos encontrar la marca de Tarkovsky en el caso de este cine ciencia ficcional soviético todavía, que es el caso de Lopushansky en estas primeras películas, ¿sí? Es en Lopushansky y en Sokurov, ¿sí? Alexander Sokurov. Entonces, bueno, y creo que es muy buen pretexto iniciar con Lopushansky, porque Cartas de un hombre muerto es una película que va a crear, él la dirige, pero el guión lo coescribe o lo co-crea con Boris Strugatsky, que es uno de los hermanos, que para mí es el hilo conductor de toda esta charla. Digo, son los hermanos que van a estar presentes tanto en Tarkovsky, y ahorita platiquen un poquito de él, ¿sí? Como en Germán. Entonces, que no son los únicos, en realidad la ciencia ficción rusa literaria está Yarmanov, Bugadonov, en fin, hay una serie de escritores que van a estar ahí presentes y que van a ser adaptados también a la pantalla. El caso de Aelita de Protasanov, ¿sí? Que es de Alexei Tolstoy, un pariente lejano del gran escritor, pero bueno, ahí están jugando estos nombres que van a formar parte de este gran canal de comunicación que tiene el cine con la literatura y con las adaptaciones, ¿no? En el caso del mundo que nos presenta Lopushansky, yo creo que está marcado, mencioné a Tarkovsky, porque, bueno, el cine de Tarkovsky ya es un cine muy característico, que se distingue por esta materialidad, ¿sí? Fílmica, sino un trabajo con justamente las texturas, ¿sí? Pero también está marcado por la presencia de estos parajes creados únicamente por y en el cine, ¿sí? Parajes o geografías que van a estar también presentes en Lopushansky. En Cartas de un hombre muerto es una película apocalíptica, ¿sí? Después de un desastre nuclear. En muchos aspectos nos sigue hablando, el cine ciencia ficcional siempre está a la punta de todo lo que estamos viviendo, incluso hasta el día de hoy. Entonces, bueno, Lopushansky va a estar trabajando con esta reflexión, ¿sí? Narrativa sobre un mundo postapocalíptico después de este desastre nuclear, y se va a centrar en la figura de un que es el hombre que escribe estas cartas, que va a ser el narrador de la película, a través de estas cartas, que es una conjunción también entre narrativa y poética, una reflexión existencial también. Y va a ser un trayecto que nos va a presentar Lopushansky de los sobrevivientes que curiosamente están refugiados en un museo. Para mí, el símbolo de estas dos películas, que podríamos identificar como una unión simbólica que va ahí entretejiendo diferentes instancias, es el museo, justamente, el visitante del museo, este museo que siempre está ahí presente, pero que nunca vemos en sí, sino que está anunciado, anticipado, y además está generado en el imaginario del espectador. En el caso de Cartas de un hombre muerto, que es una película del año 86, ahí va a estar presente esta idea del museo,
que son los vestigios de una civilización colapsada, ¿sí? Y aparte de cierta idea de civilización, y que va a dar el punto de partida para Lopushansky, para reflexionar en un sentido bastante pesimista, ¿sí? Sobre el punto o cuál es el caso de la existencia misma del ser humano, ¿sí? ¿Por qué estamos aquí y qué es lo que hemos dejado? ¿Sí? ¿Sí? Me gustaría, Adriana, interrumpirte porque estamos también ya en terrenos ya lo anunciaste muy bien, de lo que le toca a Luis Baker hablar, y hablando de vestigios, ¿no? Los Strugatsky, particularmente tú hablaste de Boris, de uno de ellos, son unos escritores que van a permear muy bien, van a acomodarse muy bien en el imaginario cinematográfico de una gran parte del cine y siguen dando de qué hablar. En una película muy reciente, muy potente, de Alexei Germain, siguen siendo un pretexto para uno de los mejores cines, de los más intensos. Y bueno, Luis Baker no nos dejará mentir. Mientras seguimos hilando con Lopuchansky, creo que es significativo que Luis nos hable un poco, ¿no? De cómo los Strugatsky, que bien menciona Bellamy, que es un hilo conductor de esta charla, siguen mellando. Por favor, Luis. Sí, pues entramos por la película siguiente. Estaba también considerando hacer los comentarios sobre Tarkovsky, que era la película que se realizó primero, pero nos arrancamos ya directamente con Qué difícil es ser un dios, que está basado, de hecho, Prax me presentó como filósofo, pero hoy me va a tocar más bien hacerla en tareas de comparativa, porque voy a hablar un poquito de las dos novelas, de las dos películas que he tenido la oportunidad de ver y de leer. Una muy recientemente, que es precisamente esta, que es una novela de Arkady Boris Strugatsky, es de 1964. A mí me dio mucho de la primero. Bueno, a mí me sucedió al revés. Yo vi la película en Rusia en 2018, que anduve por allá, en un museo. Entré y estaba una exposición con todos los trajes de cuero y todo lo que se utilizó para la producción de la película. Y entré a ver la película y me sorprendió muchísimo, ¿no? Me dejó un poco noqueado. El libro, pues hace poco lo pude leer, lo acaba de editar el Fondo de Cultura Económica, no sé de qué año es, Prax, acaba de salir, ¿no? Muy reciente. Así es, de este año, de estos meses de la pandemia. Pues muy reciente. No sé, yo tenía como cierto prejuicio de que esos ambientes y toda esa parte escatológica que está presente en la película, que es una película muy cruda en cuanto a las imágenes, y que a mí es tal vez el acercamiento más real que he tenido con algo que se le parezca a la Edad Media. Sería muy interesante que los fans de Game of Thrones o este tipo de series vieran la película para que se viniera abajo un poco ese mundo glamoroso, ¿no? de la Edad Media. Y que en realidad, pues, esta película te acerca a los olores, a comportamientos muy asquerosos, ¿no? Es el primerísimo plano con alguien sorbiéndose los mocos y cosas así. Pero no hay mucho de esto en la novela, en realidad la novela es muy distinta. Yo diría que solamente toma el contexto del personaje de Don Rumata, que es esta persona que envían de la tierra para que vaya el historiador, para que vaya pues dejando el testimonio de lo que están haciendo pues, esta sociedad que está todavía en un estado anterior en el que se encuentra la civilización en el planeta Tierra, y solo lo tiene que documentar, él no interviene. Pero, por ejemplo, en la novela yo encontraba, cuando empecé a leer la novela y decía, es que llegué en helicóptero, es que tenía un coche, es que tenemos armas, era como algo que no está en la película, ¿no? Ya, pues, sí, es solamente una onda de agarrar el argumento del historiador que va a otro planeta y empieza a documentar este proceso, ¿no? De evolución de una sociedad que es más precaria en cuanto a sus
descubrimientos o avances, o no sé, porque precisamente una de las cosas que plantea la película es si alguien que tiene mayor conocimiento tendría el derecho de imponerse a través de ese conocimiento para controlar y, digamos, mejorar o influir en el devenir de una sociedad. Entonces, creo que por ahí va un poco el argumento que trata de tejer Alexei German. Que, por ejemplo, antes de que pasemos, solo un apunte. Ya una adaptación de 1989 de cine de la RDA, de Peter Fleischmann, que se llamó El poder de un dios, pero que también se basa en el libro y guarda también similitudes con la novela. Fíjate que en este apunte previo que hiciste en torno a la sociedad del conocimiento, se sostiene la catástrofe de Lobushansky. ¿No es así, Adriana? Esta constante, este constante recordatorio de que no por saber mucho nos vamos a salvar de un apocalipsis que nosotros hemos creado, ¿no? A ver qué nos puede decir Adriana al respecto. Sí, creo que justo Lobushansky trabaja con eso y creo que un poco lo que mencionaba Luis, que es muy interesante, que en este caso estamos platicando de todo un género cinematográfico, pero también de la relación adaptativa entre un texto, ¿sí? Y ya el producto fílmico, que justamente son criaturas distintas, ¿no? Que se comportan de manera diferente y cada una de estas películas tiene un sello estilístico, diría yo, distintivo, que forma parte del universo de cada director, ¿no? En el caso de Germán, este cine escatológico que ya está presente también desde Krustalov, ¿no? Mi coche, este tipo de saturación, ¿no? También de elementos hacia el interior del campo visual. Y en el caso de Lobushansky sí hay esta idea también pesimista por un lado, pero yo diría profundamente espiritual, heredera del cine de Tarkovsky, ¿no? Una visión religiosa también casi panteística de la tierra, de lo que nos rodea, aunque ya no sea la naturaleza que conocíamos en el caso de Lobushansky. Y sí, no diría yo, generalmente se ha tildado a este tipo de películas de las que estamos hablando en relación con Lobushansky, como de una visión bastante oscura, sin posibilidad alguna de esperanza, y yo diría lo contrario, ¿no? O sea, yo creo que hay una combinación en esta idea de religiosidad que está en el cine de Lobushansky. Voy a prender mi cámara, gracias. Perdón. Y que refleja también estos personajes que son, por ejemplo, en el caso del visitante del museo, ¿sí? Son los locos, los marginados de la sociedad, pero los que tienen la verdad del mundo porque han llegado a una verdad espiritual, ¿sí? A enfrentarse a esto que decía Kierkegaard, de estar solos frente a Dios, ¿sí? Y esa soledad social, ¿no? Eso. Sí. Y el caso paradigmático de Solaris, Luis, también nos entrega a unos personajes, a unos protagonistas bastante desolados, ¿no? A ese nivel del que está hablando Adriana. Sí, claro, de hecho el gran ejemplo pues es Chris Kelvin, ¿no? El protagonista de Solaris, de Tarkovsky. De hecho, para ligar más o menos la idea anterior de qué difícil es ser un dios, es muy curioso que las dos novelas, las dos películas tratan de alguien que ha sido enviado de la Tierra a otra civilización, a otro planeta, para documentar o solucionar algo. En eso. Tanto Chris Kelvin como Don Rumata se parecen muchísimo, ¿no? En que en el caso de Chris Kelvin, pues tiene que solucionar algo que está pasando con esta inteligencia que no entendemos, que es el agua, que no es agua, que es más bien un tipo de materia que está ahí en el planeta de Solaris. Y en el otro caso, pues un historiador, ¿no? Un historiador que va a hacerla más bien como de cronista.
Pero sí, definitivamente, pues Chris Kelvin es un protagonista que tiene pues mucha, ¿cómo se puede decir? Contradicciones incluso, ¿no? Hay una cosa entre lo racional y lo pragmático que a su vez se mezcla con una especie de, no sé cómo llamarlo, estoicismo o alguna cosa también que lo confronta consigo mismo y que lo hace pues, prácticamente perder la cabeza. También es otra adaptación de Stanislav Lem, en donde la novela también tiene muchas cosas distintas, ¿no? Igual que el otro caso. En el caso de Stanislav Lem es muy descriptiva. Hay capítulos completos que solamente lee expedientes o como explicaciones científicas de las criaturas del océano. Hay varias criaturas, unas que se forman a partir de geometría, otras que creo que se llamaban los mimoides, que eran otro tipo de criaturas, y así va dedicándole un espacio a todos estos seres que habitan en el, digamos, espacio, no sé si llamarlo acuático o lo que sea que representa el lago de Solaris, mientras que pues, Tarkovsky reconocía, ¿no? que para él la novela solo era un punto de partida. De hecho, pues Tarkovsky tiene declaraciones en las que dice que Solaris no es su película favorita, que él la considera la menos lograda de su filmografía. Que parece que más bien es una película de transición, como comentábamos el otro día, entre Stalker y El Espejo, ¿no? Incluso sí hay símbolos que empieza a desarrollar, por ejemplo, el agua. Porque el agua no solamente está presente como elemento de Solaris, sino que el agua cuando empieza la película, pues el momento en el que el personaje se moja con la lluvia, ¿no? Que es una secuencia muy bella. Entonces ya está presente la lluvia. También es una película que aborda muchos temas yo siempre he pensado, haciendo un paréntesis, que la ciencia ficción es solamente el hecho de la ciencia ficción es solamente un pretexto para contarnos historias o hacernos ver cuestiones del ser humano, ¿no? De cómo estamos desarrollándonos o cómo estamos equivocándonos o cómo estamos siempre explorando una parte de nosotros mismos que queremos ver reflejada en cosas como grandiosas, ¿no? En el contacto extraterrestre o en ir hacia otras civilizaciones, en descubrir nuevos mundos. Y en el caso de Solaris, para cerrar un poco ya con esta idea entre la novela y la película, creo que Tarkovsky va hacia la parte de la psique, ¿no? Este océano protoplasmático que es el lugar donde está la inteligencia que quieren descubrir los científicos que están en Solaris, transforma parte de sus ideas y crea seres a partir de eso. El final, pues muy ambiguo, a mí no me quedó claro si es el corte donde está con su padre o el corte donde pues finalmente se absorbe en el vacío, que es muy bonito también. Yo creo que cualquiera de las dos podría ser válida. Pero el caso es que la novela va un poco más allá. En la novela de Stanislav Lem, en realidad la idea es que aunque podamos hacer contacto con otra inteligencia, otra forma de inteligencia, no quiere decir que esa forma de inteligencia vaya a tener el mismo sistema de comunicación o que la podamos entender. Eso me parece a mí, me deja pensando, ¿no? Y recuerdo aquella cita de Lovecraft en donde decía que el miedo más, lo que más miedo nos causa es el miedo a lo desconocido. En este caso es algo completamente desconocido, una inteligencia que no sabemos nada de su comportamiento. Creo que en este caso en Tarkovsky pues refleja más bien la psique, ¿no? Nuestros miedos, nuestros anhelos. El caso de Harry, que a mí me parece muy interesante, como el doble, ¿no? También un poco la parte fantasmal, de decir, bueno, la estación de Solaris está llena de fantasmas, que son seres creados a partir de tu imaginación, que no son los seres como tal, que es el conflicto que tiene Chris Kelvin para poder entender la confusión que tiene de su ex esposa, ¿no? Incluso el personaje toma conciencia propia y trata de suicidarse, pero luego no se puede, se da cuenta que revive de nuevo. Entonces hay una serie de cuestiones que también la vuelven un tanto
fantasmagórica, ¿no? No sé si Así es. por algo. Acabas de mencionar, Luis, un elemento que ha recorrido este comentario y que ahora me gustaría que también Adriana nos apuntalara en ese sentido, las secuencias, ¿no? Son películas muy estudiadas para disfrutarlas o para también sufrirlas. En el caso de Lupuchansky son verdaderos cuadros de sufrimiento visual, que qué difícil ser un dios, que en realidad te pone muy tenso. Solaris te lleva a un ambiente de una belleza sin igual, ¿no? En donde todo es geométrico, en donde los colores están tan bien cuidados, tan bien calculados, ¿no? Su intensidad con los movimientos de cámara, que son además una coreografía lenta, un baile muy sabroso, el de Solaris. En las otras películas hay otras clases de visiones, y particularmente Lupuchansky no se esmera más bien en no caernos bien, ¿no? En provocar una sensación bastante, pues, ¿cómo llamarla, Adriana? Pues, bueno, a mí Lupuchansky creo que aunque parte un poco o sea, evidentemente clama o hace patente herencia tarkovskiana, también crea o tiene una impronta estética propia, creo que eso es importante. Y sí, crea esta especie de geografías perdidas, desoladoras en algunos puntos, pero creo que eso proviene también de una gran tradición, no solamente cinematográfica soviética, en la cual está él insertado, sino también literaria. Y no solo estoy hablando de la ciencia ficción, ¿no? Estoy hablando también de Dostoyevsky, de Gogol, en fin, todos estos grandes escritores que siempre están estos personajes, en el caso de Lupuchansky, pensando en personajes marginales, ¿no? O en El visitante del museo, la locura, ¿sí? Pero es esta locura que en realidad posee la verdad del mundo y genera conocimiento, sabe, ¿sí? Tiene estas verdades existenciales de alguna manera, de la cual todos los demás son ignorantes, ¿no? Pero sí, yo creo que Lupuchansky trabaja igual con estas imágenes matéricas que también trabaja Tarkovsky, pero también hay un trabajo en el color, ¿no? Creo que se distinguen, yo no diría monocromáticas, porque es una palabra que se utiliza para el cine de Lupuchansky, y no creo que sea tampoco tanto así. Creo que sí hay predominancia de ciertos colores. Por ejemplo, es muy claro entre Cartas a un hombre muerto y Cartas de un hombre muerto y El visitante del museo, ¿no? La primera sería más como con cierta tendencia a los ocres, ¿sí? Con imágenes que apareciera a veces como de grano reventado casi, ¿sí? Y Lupuchansky en El visitante del museo sí podríamos pensar que uno de los símbolos en el color es el rojo, ¿sí? Y además termina con este gran plano secuencia del final, donde vemos al personaje alejándose en un basural, ¿sí? Porque eso es la gran aportación del ser humano, que lo dice en una de las imágenes que seleccioné de la película es esa, ¿no? ¿Qué es lo que ha dejado el hombre o qué es lo que hace que tengamos, bueno, del hombre o del ser humano, que tengamos memoria del cuál es su paso por el mundo, ¿no? Y en El visitante del museo es basura, ¿sí? O sea, lo que hemos generado es basura al por mayor, ¿no? Y en el caso de Carta de un hombre muerto, pues es una sociedad donde ya ni siquiera hay aire para respirar, ¿no? Y es reinventar, cómo resignificar también la existencia humana dentro de este contexto, al grado de pensar en una de las también secuencias cercanas al final de Cartas de un hombre muerto, rituales como la Navidad, por ejemplo, en un escenario así, ¿no? Sí, cuando hablas de los tonos ocres de esta obra, hay mucho degrado, ¿no? Degradado, más bien degradado en las películas, como si el cine también estuviera dentro de ese contexto basurífero, que dices bien, como si fuera película
reencontrada en esos mismos planos, y con esa materia degradada, oxidada, lamentable, se trabaja también la película, no se hace la película, se construye. El caso de Tarkovsky y Germán es muy distinto, ¿no? En realidad, Tarkovsky siempre va hacia la perfección matérica de sus películas, y bueno, Solaris es un ejemplo de virtudes analíticas a nivel materia, y Germain, a pesar de que está retratando una sociedad completamente escatológica, completamente sucia en muchos sentidos, en realidad la película es impecable, ¿no, Luis? Sí, claro, bueno, empezando por Solaris, creo que, bueno, me imagino que Tarkovsky tal vez lo sintió que era la menos lograda, porque él quería alcanzar un discurso filosófico, es decir, a él no le interesaba tanto la ciencia ficción, esto lo dice él mismo, ¿no? Él quería solo utilizarlo como un punto de partida para explicar algo filosófico, y sí hay unas cosas que de repente son como no sobreexplicadas, pero sí va dejando pistas, ¿no? Por ejemplo, el busto de Sócrates que aparece en la casa de Chris Kelly es también el busto de Sócrates que aparece en la estación de Solaris. Después, durante el festejo de uno de los científicos, en donde están todos reunidos, empieza como una discusión, pero es muy acelerada y se queda como... Salen muchas citas, incluso aparece un libro del Quijote y leen una cita de Sancho, ¿no? Sobre respecto al sueño, y que lo malo del sueño profundo es que se parece mucho al sueño eterno, ¿no? Le dice el Quijote, nunca habías dicho algo tan elegante, Sancho. Y después se brincan inmediatamente no, es que esto es la corriente de Dostoyevsky, y luego salen por ahí otras citas, pero nunca hay una argumentación, una contraargumentación, sino que solamente las citas salen a relucir, y después viene el intento de suicidio de Harry. Entonces creo que por ahí va la onda con Solaris, mientras que, como bien dices, con Germain es muy escatológico. Aparte hay que decir que es una película que tardó 14 años en materializarse, o sea, imagínate 14 años de estar editando, filmando, postproduciendo para poder estrenarla. Pues sí, definitivamente es toda una proeza. También es una película que, como bien mencionas, tiene mucho de escatológico, ¿no? Los rostros son repugnantes, las narices estas, incluso ahí se maneja como que hay una peste, ¿no? Te comentaba el fotograma que por ahí va a aparecer, que no sé por qué no aparece en la versión tal vez que se distribuyó por acá, no sé si tal vez es porque YouTube o alguno de las donde se puede ver lo censuren por los desnudos, pero también estas máscaras que son impresionantes, o sea, al mismo tiempo que hay repugnancia, también hay un tipo de estética de lo monstruoso, ¿no? De la fealdad. Y esto creo que tiene una gran influencia de las pinturas de Bruegel el Viejo, ¿no? Un poquito el Bosco, el Jardín de las Delicias, con esta estética de lo medieval, de las plagas, de todo lo insalubre que había en aquella época, ¿no? De hecho, incluso te das cuenta que es otro planeta, porque no es normal que alguien que tenga excremento en la mano te toque la nariz y tú no hagas nada, ¿no? Y la gente no reacciona, pero para ellos es normal. Entonces sí hay una estética por ahí muy escatológica. Y también otro comentario que creo como de alguna manera también hay una película de Alexander Sukhorov, el Fausto, la adaptación que hizo el Fausto, cuando va con Fausto por esta parte de los baños y todo esto, también es muy escatológica, y por ahí me recuerda mucho la estética de Germain en esta película, ¿no? No sé si por ahí te gustaría apuntar algo más sobre... Pues en realidad estamos como cerrando, pero claro, hay toda una visión en torno al medievo intergaláctico, llamémosle así, al medievo futurista, que es retrofuturista, sí, que podríamos, que además tiene un apuntalamiento en una película que a mí me iba a tocar comentar en el ciclo, que pasó como una de las más populares del cine soviético de finales de la era soviética, 1986,
que es una comedia brillante que se burla de todos estos mundos de los que hemos estado hablando aquí, que es Kintzadza, de un director armenio, Georgi Danielija, muy interesante, que va buscando todos estos elementos que aquí hemos hablado tan solemnemente al respecto, y que además se trata de mundos solemnes. En esa película Kintzadza, que además está muy a la mano en YouTube incluso, todo es parodia de este mundo de ciencia ficción, y a los rusos, mientras que los rusos, a ver si Adriana también nos puede hablar del recibimiento del cine de Lopushansky entre sus contemporáneos y en su contexto, mientras que a los rusos podían ver estas películas que nosotros nos acercamos como sagradas, a tocarlas, a verlas, los rusos celebraron enormemente la aparición de Kintzadza como una película que los reivindica, ¿no? Esta onda ciencia ficcional degradada a tal grado, valga la redundancia, degradada hasta llegar al absurdo, ¿no? Al teatro del absurdo, al teatro de mímico casi, que todos los rusos hoy que tienen un síntoma con esa película y se saludan como en esa película se dice, se cantan la canción que en esa película se canta. Es una película que está en el alma de los rusos, y no sé qué tanto Lopushansky y Tarkovsky, a ver si alguno de los dos se anima. Sé que Luis ha viajado a Rusia, pero sé que Adriana también lo ha hecho de otro modo, a partir del estudio de la cultura. ¿Cómo se ven estas películas en su contexto y cómo se entienden en el cine de importación que nos llega particularmente a los maniáticos mexicanos? Yo no sé. ¿Quieres que yo responda? A ver. Primero, Luis. No sé. Bueno, es una preguntota, ¿no? O sea, tendría que ser como un estudio de recepción casi sociológica, y además eso, Rusia es un monstruo, ¿no? Siempre lo ha sido, y siempre ha habido dentro de su historia la gran ilusión de unir a todas las Rusias, ¿no? Esa era la idea del zar, y hasta el día de hoy algo que jamás se ha podido hacer de manera total, ¿no? Y hasta el día de hoy estamos viendo eso. Es decir, si pensamos en la cinematografía rusa, es enorme. Incluso trayectorias tan variadas, nada más por mencionar Tarkovsky, Germán, Sokurov y Lopushansky, ¿no? Que podríamos pensar que tienen. Pero bueno, ahí también hay otras cuestiones. Habías mencionado este director, o por ejemplo, Peleshan, que es armenio, o el kazajo Dvorsevoy, en fin, o sea, hay yo diría que es un mosaico muy, muy grande de abordar, y creo que estas películas tienen quizá puntos de contacto o hilos conductores que podemos ir encontrando, pero una cosa que mencionabas que creo que sí es interesante destacar es que el universo que nos presenta tanto Tarkovsky como Lopushansky como Sokurov es... no sé si es solemne, pero sí es un tipo de trabajo cinematográfico de resistencia melancólica, de trabajo con la materia, ¿no? Que tiene que ver también con este pesimismo de la posguerra y de la Guerra Fría también, ¿no? Y en cambio Germán creo que es representante de este humor a la rusa, que también proviene de la literatura. Yo mencioné a Gogol, que en realidad es un autor ucraniano, ¿no? Pero también hay toda una tradición fílmica soviética, aparte de las vanguardias, ¿no? Que trabajaba sobre el humor, el excentricismo, ¿sí? Y ahí también creo que de ahí parten estas herencias, como el cine de Germán y como el cine no me acuerdo del autor que mencionaste, no lo sé pronunciar, Danielija, Georgi Danielija. Danielija. Y bueno, en fin, como creo que está ahí esta línea que podemos identificar, y creo que también es un sentido del humor que quizá como espectador mexicano nos cueste trabajo también relacionarnos con él, ¿no? Es el caso de Qué difícil es ser un dios. Digo, a mí me encantó la experiencia de haber visto esta película
cuando la pasaron en Cineteca, y gente que verdaderamente desconcertada, ¿no? Que no entendía nada y que no sabía si reírse o salirse del cine o qué hacer, ¿no? Entonces, creo que también tiene que ver con esa barrera cultural, que lo mismo ha de pasar, por ejemplo, con nuestra cinematografía cuando circulan por otras latitudes, ¿no? Que tiene que ver con nuestro contexto, nuestra humorística, ¿no? Nuestro día a día, ¿no? Sí, nuestras palabras, ¿no? Sí, el lenguaje. Imagino a Cantinflas perdido en un cine armenio debe ser una de las experiencias pesadillescas más fuertes de la vida. El pitorro para los monstruos, ¿no? Algo así. Exacto, al santo, para hablar de un cine de importación. Sí. Y tú, Luis, que sí has conocido una Rusia desmadrosa, que fue la Rusia del Mundial, ¿cómo nunca tuviste esa curiosidad de preguntar cómo recibían ellos este cine de ciencia ficción tan solemne o al mismo tiempo tan excéntrico, como bien anota Adriana, que es Kintsatsa? Sí, claro que lo hice, y de hecho tal vez lo que voy a responder es una barbaridad, pero en el contexto en el que yo estaba viajando, y no era un ámbito académico, porque creo que esto se discute más en los ámbitos académicos o ya de realizadores, ¿no? Pero en el contexto así general, de hecho, cuando fui a ver la exposición de Qué difícil es ser un dios, el museo estaba vacío y solo estaba una persona más viendo la película y se salió a la mitad, y entiendo por qué se salió, porque incluso para los rusos, o sea, no es una película, es una película muy sensorial, que no tiene una narrativa muy estructurada. Eso también te hace pensar que estás en la narrativa propia de otro planeta, ¿no? Es uno de los elementos también de la película. Y no encontré, yo preguntaba así como, oye, pues Tarkovsky o Sugorov, muchas veces no conocían los nombres, así de, voy a derribar tal vez ese mito de que son grandes. Es como, por ejemplo, si aquí le preguntáramos a cualquier persona, oye, ¿cuál es tu película favorita fotografiada por Gabriel Figueroa? Pues te voy a decir, no lo sé. ¿No? Sería como tal vez una respuesta común. Pues igual en Rusia no creas que había como un fanatismo, conocimiento. Me imagino que el caso de Solaris, que supe que estuvo más de 10 años en cartelera con reestrenos durante la Unión Soviética, también responde a que no había muchos títulos para estrenar durante la Unión Soviética, ¿no? Es decir, no estaban estrenando películas porque no llegaban las películas de Hollywood. Pero no, en general, algo como lo que tú dices de que alguien se comunica y diga, esta película nos une a todos, así, tal vez sea el caso de alguna película soviética, de la gente que vivió en la época soviética, pero ahora te diría que conocen mucho más a Maluma que cualquiera de estas cosas, ¿eh? Lo único que sí tenía, por ejemplo, te voy a contar una anécdota rápidamente para cerrar. Cuando fui al Museo de Dostoyevsky, que es un museo muy pequeño, me pareció muy pequeño para el tamaño del personaje que es, tenían un sombrero, y conoces mi gusto por los sombreros. Entonces estaban distraídos y me puse el sombrero y me tomé una selfie con el sombrero de Dostoyevsky. Y se apareció un guía y me lo empezó a reclamarme, ¿no? Que eso no se podía. Y ya le dije, no, perdón. Y una chica se acercó y dijo, no, pues es que es un turista. Ya en inglés me dijo que estaba prohibido, le pedí una disculpa. Y le dije, es que vengo desde México a ver el Museo de Dostoyevsky, lo cual en parte era mentira. Entonces le dice eso al guardia. El guardia dice, ¿de verdad vienes desde México para ver el Museo de Dostoyevsky? Y le dice la chica, no, pues sí. Y dice, yo pensé que eso de que Dostoyevsky era famoso en todo el mundo había sido un invento de la Unión Soviética durante mi niñez. Y dijo, ya, está bien, ya tómate la foto, no pasa nada. Exacto, llévate el sombrero si quieres. Que le habían dicho que Dostoyevsky era famoso en todo el mundo, y él dijo, pues es un invento de los soviéticos, que Dostoyevsky es conocido fuera de Rusia. Así, o sea, cosas de ese tipo que yo no esperé que me sucedieron, ¿no? Así que un tanto en el contexto pues, que viví, y derribando ese mito de que pues tal vez todo lo que está en Rusia o todo el mundo ha leído Guerra y Paz, ¿no? Los hermanos Karamazov, de su país también, ¿no? Cualquier otro, aquí no todo el mundo ha leído Pedro Páramo, que es tampoco una obra tan extensa, pero bueno, ahí está mi respuesta en el contexto de lo que yo...
muy explícito esta conclusión en torno a este cine, que es cierto, ¿no, Adriana? Para también concluir contigo, nos acercamos nosotros, particularmente los maniáticos del cine interesante, como si se tratara del Bellocinio de Oro, ¿no? Vamos hacia Tarkovsky como si fuera la quinta esencia, y resulta que allá pues ni lo conocen, ¿no? Nos acaba de decir Luis, que no es algo tan común. ¿Cómo concluirías esta parte de, ya me imagino, Lopushansky? ¿Cómo concluirías esa parte de Lopushansky en estos tiempos tan apocalípticos y de la llegada de un nuevo cohete al espacio, que es la vacuna, que también parece un cuento de ciencia ficción de Vladimir Putin? O de Exacto. En esta plática, Adriana, a ver si te queda algo complicado, pero por favor. Bueno, es que también es justo lo que te decía antes, ¿no? O sea, creo que es muy difícil hablar en un sentido de recepción, digo, porque todos tenemos experiencias distintas, ¿no? Y igual, o sea, creo que a mí Rusia me parece un monstruo, ¿no? De verdad, que reúne diversos lenguajes, culturas, formas de ver el mundo, y podríamos decir lo mismo, ¿sí? También de México. Entonces, creo que bueno, esperar que esta idea de que todos hayan visto o todos hayan leído tal o cual cosa, se me hace muy aventurado, ¿no? O sea, no sé, yo no lo podría decir. Incluso cuántos de nosotros estamos aquí discutiendo sobre autores fílmicos, qué cantidad de población le dedica su tiempo del pensar y del, ¿no? Y del estudiar al cine mismo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo creo que es una gran pregunta que nos podríamos hacer cotidianamente sobre nuestro quehacer laboral, intelectual y también de gozo, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahorita este tipo de cine en el que hemos estado discutiendo hoy, a mí me parece terroríficamente vigente, como siempre con el cine de ciencia ficción. Y creo que eso es lo que nos deja también la gran literatura ciencia ficcional, ¿no? Es verte en un espejo, ¿sí? Como sociedad y como ser humano, y ver también los peligros de esos excesos, ¿no? De esos excesos que tiene nuestra sociedad y que ya nos alcanzaron hace mucho, ¿no? No es que estemos apuntalando a un futuro. Y la gran carrera por la vacuna que estamos viendo ahorita, creo que ha estado en varios momentos, sobre todo a lo largo del siglo pasado y a inicios de este, ha sido una de las grandes preguntas, ¿no? Las guerras bacteriológicas y las carreras por las vacunas y la idea de la salud como una de las grandes empresas y de los grandes negocios del mundo, si no es que uno de los más grandes, ¿no? Entonces, creo que por ahí se conjuntan todos estos elementos que también finalmente forman parte de nuestra reflexión cinéfila. Y bueno, no sé, creo que son autores que es importante ver, repensar, ¿no? Ahora que estamos en esta pandemia, me imagino la primera secuencia de Cartas a un hombre muerto, que sales con tu traje y tu mascarilla, que estamos ya cada vez más cerca de ello, ¿verdad? O si no es que ya ahí. Ahora que hemos visto cuál ha sido la manera en la que han salido estos personajes protegidos a la calle, y que por ahí estamos, ¿no? Digo, es una gran metáfora también de que el aire mismo, ¿sí? Se ha vuelto ponzoñoso, ¿no? Así es. Saber qué pasa con esto de la vacuna, ¿no? Sí, es un gran final para esta charla, pensar en ese otro tema, ¿no? De la salud del hombre que no se enferma, de Frankenstein. Finalmente vamos hacia Frankenstein, eternamente a la criatura del doctor Frankenstein. Y bueno, que Putin, no es gratuito que Putin haya salido precisamente a decirnos que él ya la tenía, porque él es un obsesionado
precisamente de la criatura frankensteiniana. Él mismo es esa criatura, se asume públicamente casi así, y bueno, el cine de ciencia ficción solamente quedaría esa reflexión, la invitación primero a que todos puedan acercarse a estas películas. Son películas muy a la mano. Lupushansky, particularmente esas dos películas, Cartas de un hombre muerto, El visitante del museo, Solaris, pues es una película que está ahí a pedir de boca, y qué difícil ser Dios. Ya sabemos que está el libro muy a la mano, muy barato, en el Fondo de Cultura Económica, en su librería cercana, en México, y la posibilidad de ver esa película es muy fácil, porque también pues es una película que melló en los espectadores. Ya nos contó Adriana su experiencia en la Cineteca, y está ahí, la pueden rastrear muy fácilmente, tanto comprándola como bajándola, como no comprándola. Y bueno, King Tsa, les decía, es una película muy, muy famosa que también, como Aelita, está muy cerca de los que se acerquen, los que quieran interesarse en ellas. Y pues agradeciendo a Putin y a ustedes por hacer posible que sigamos vivos. Estamos cerrando. No sé si Luis quiere decir algunas palabras finales. Nada, agradecer la invitación, mandar un saludo a todos los que nos escuchan e invitarlos a que vean las películas. Están en YouTube, las dos, incluso las dos están subtituladas en español, a que lean también las novelas. Las dos de verdad no tienen desperdicio, son muy buenas novelas de ciencia ficción, una ciencia ficción no tan facilona, con muchas cosas filosóficas. Hay que tener un poco de paciencia también, sobre todo a la de Stanislav Lem, pero sí invitarlos a que lean las novelas, a que vean las películas, ahora que hay tiempo, que están en casa, pues que aprovechen y lean estas estupendas novelas, vean esas grandes películas. Adriana, ¿quieres compartirnos un cierre? Sí, y pues también agradecer que me hayan invitado, de compartir visiones de cine con ustedes, que siempre eso es gozoso, ¿no? Igual, pues que se acerquen a las películas, que se acerquen a la literatura de ciencia ficción. Ya no hablamos de ella, pero también los Strugatsky escribieron Picnic Extraterrestre, que es la novela en la que está basada Stalker, ¿no? Y que también se consigue en español, que es una gran, gran novela también, y que bueno, creo que de ahí también Tarkovsky, mencionaba Luis la cuestión filosófica, y creo que está la filosofía, pero también la sustancia poética de todo el cine tarkovskiano, y también de su herencia, ¿no? De literaria, poética, tanto de su padre como de este grupo de poetas como Pasternak, en fin, ¿no? Del cual también está un poco reelaborando su propia cinematografía. Entonces, creo que acercarse en estos momentos al cine es una bocanada de aire fresco, creo. A veces difícil, como cuando veamos Lopushansky, pero bueno, pero creo que siempre está ahí para compartir. Exacto. Con estas palabras sí podemos concluir que la ciencia ficción rusa suele ser asfixiante, ¿no? Esta es una bocanada de un aire que no pasa tan fácilmente por nuestro cuerpo, y no sé qué tanto nos hace bien, pero ahí está, y para hacer mal, pues se pinta solo. Entonces, pues con eso estaríamos concluyendo, agradeciendo a los compañeros que nos hicieron favor de asistir en lo técnico, y pues listo. Gracias, adiós, estamos aquí en la feria, seguimos con ustedes hablando de libros de cine y de cosas rusas.